Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo porque sabemos que Él está en este lugar. Sabemos que el Señor está en medio de esta obra. Wow, es sorprendente cómo el Señor confirma las palabras. Y me sorprende mucho lo que decía ahorita el pastor, porque precisamente ese tema yo lo iba a empezar de diferente manera. Y ahorita el pastor y el Señor me acaba de confirmar. Y primeramente, antes de que tomes asiento, quiero leerte una palabra. Remanente. Yo le decía, Señor, ¿por qué remanente? ¿Por qué esa iglesia se llama remanente? Y ahorita que el pastor hablaba de todo esto, de que las personas que lo crean son las que van a estar en este lugar, quiero leerte, dice, remanente, grupo pequeño y fiel de personas que se mantienen leales a Dios, a sus pastores, a su iglesia, aún en tiempo de crisis. ¡Guau! Yo le decía, Señor, gracias por esta iglesia, el remanente. Aquí nos dice que es un grupo pequeño, pero te tengo una buena noticia. Lo grande nace de lo pequeño. Amén. Dale un fuerte aplauso. Yo creo que esta es una iglesia que va a lo grande, que va a ser una de las iglesias más grandes de aquí de Hermosillo. Y como lo dijo ahorita el pastor, únicamente los valientes, los fieles, son los que van a estar en este lugar. Pastores, ya no se preocupen por aquellos que se van. Pónganle atención a aquellos que vienen y a aquellos que se quedan. Porque es ese remanente el que va a levantar. Y precisamente la palabra que hoy yo traigo la titulé cimientos. Ese remanente que se quede con ustedes van a ser esos cimientos que ustedes necesitan para que la obra de Dios crezca. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar tu lugar. Después de cómo el Señor nos sorprende grandemente. De verdad, es poderoso cómo Él confirma las palabras. Y mientras escuchaba al pastor, el Señor me decía, dale. Y pues le vamos a dar. Vamos primeramente, dile al que tienes a un lado, dile, no me molestes porque hoy me afirmo. Vamos, díselo con fe, no me molestes porque hoy me afirmo. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Pon en este momento un carbón encendido, Espíritu Santo, para que sea tu palabra transformando, renovando esos pensamientos. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer en este lugar. No vamos, Señor, a un programa. No venimos, Señor, únicamente a leer una palabra. Venimos, Señor, porque sabemos que tú has traído pastos frescos a este remanente, en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo y di ahí en tu lugar, cimientos. Vamos más fuerte, hazlo convencido. Di los cimientos. Primeramente te voy a leer qué significa cimientos. En lo natural, su función principal es enviar. Wow, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. En lo natural, su función principal es evitar que una estructura se hunda, se incline o colapse, garantizando así la estabilidad en una obra. Si nos vamos a lo espiritual, un cimiento es la base espiritual sobre la cual una persona edifica su vida, su fe y sus creencias. Como ahorita les decía, esta iglesia es ese remanente que se va a levantar con esos cimientos fuertes, esos cimientos que sostienen una obra, porque es fácil levantar algo rápido, es fácil llenar la iglesia, como nos lo dice nuestro pastor, le metemos mercadotecnia, le metemos publicidad y la iglesia se llena, pero no tiene cimientos.
Y dice aquí que el cimiento es importante. ¿Para qué? Para sostener la obra. Necesitamos ese cimiento. Quiero leerte y empezar esta predicación con Mateo 7, 24 al 27, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y viento, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando yo meditaba esta palabra, cuando yo preparaba el mensaje, el Señor me llevaba a buscar esta parte que representa la arena, porque nos habla de que aquel hombre imprudente fue el que hizo su casa sobre la arena. Dice, la arena representa a quien escucha los mandamientos de Dios, pero no los obedece. Podemos ser personas que estemos aquí los miércoles, que estemos aquí los viernes, los domingos, y no nos perdemos de una reunión. Y predique quien predique, yo estoy aquí. Pero ¿de qué sirve si cuando nosotros salimos por esa puerta volvemos a la vida de pecado? Volvemos a la vida que nos acomoda, porque el pecado es cómodo. El pecado no exige. Yo viviendo en pecado puedo fingir que estoy bien. Puedo decir, pues no me pasa nada. Incluso yo les abro mi corazón. Antes de yo venir al Señor, yo decía, pues yo no soy mala. ¿Por qué? Porque no robo, porque no mato, porque no es. Cuando empiezo yo a conocer de la palabra y nos habla de que un chismoso es juzgado de la misma forma que un asesino, yo dije, santo, estaba metida en problemas. Santo, gracias Señor por haberme rescatado de ese mundo. Dice, aunque la construcción se vea bien por fuera, carece de una base profunda, por lo que colapsa fácilmente cuando llega la prueba. Ay, muchas veces sentimos que pues estoy firme en el Señor, porque les repito, vengo a las reuniones, no me pierdo ni una y aquí estoy. Pero ¿te has preguntado en dónde está tu corazón? ¿Por qué te has preguntado por qué cuando viene la prueba personal o la prueba para la iglesia sales corriendo? Porque tu fundamento, porque tu cimiento no está sobre la roca. Es un cimiento que carece, dice, de profundidad. Carece de esa fortaleza. Como lo decía ahorita, es para mantener la obra de pie. Si yo carezco de esta base, difícilmente voy a permanecer de pie. Y por fuera físicamente nos podemos ver bien, qué alegre la hermana, cuánto amor tiene la hermana, siempre se anda riendo la hermana, pero ¿qué hay dentro? ¿Te has preguntado qué va a pasar cuando el Señor te quite una bendición? ¿Qué va a pasar cuando el Señor te pida que le entregues algo? ¿Vas a seguir o vas a salir corriendo? ¿Vas a seguir o esa obra que tú creías que estaba levantada se va a derrumbar y no va a quedar nada? Porque nos dice que cuando golpeó el río, la ruina fue grande. La ruina fue algo, yo me puedo imaginar como cuando pasa un terremoto, un temblor, ¿verdad? Que ya después vemos las imágenes y no queda nada, ya no se parece por donde andábamos en las calles. Así nosotros, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, lo ves al hermano y dices, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió su semblante? ¿Por qué ya no es alegre? Precisamente porque no tenía este fundamento sólido. Si nos vamos al cimiento sobre la roca, representa a quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La roca es un símbolo de estabilidad inconmovible frente a la tormenta y dificultades en la vida. Hermano, que tú tengas ese cimiento en la roca no te garantiza que no vas a tener pruebas. No te garantiza que tu casa no va a ser golpeada.
Porque la palabra de Dios dice que vinieron vientos, vino el río, pero sin embargo no le pudo hacer nada porque estaba fundada sobre la roca. ¿Vas a tener procesos? Sí, sí vas a tener procesos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué necesito para ser un valiente? Tener ese cimiento sólido, ese cimiento, poner yo un cimiento sobre la roca. ¿De qué te estoy hablando cuando hablo sobre la roca? Te estoy hablando de Cristo. Cristo es la roca en la cual tú vas a fundar, tú vas a fundamentar esa creencia, tú vas a alimentar tu fe, pero siempre parado en la roca que es Cristo. En Cristo es una posición. No te está hablando únicamente de que, bueno, voy a leer la palabra y ya después el domingo pues voy con mi familia y hago como que se me olvidó lo que predicaron y ya de todas maneras el viernes vuelvo a ir y le pido perdón a Dios, acabo que el Señor todo perdona, pues le damos. No. ¿Por qué? Porque estás haciendo ese fundamento vacío, ese fundamento en el que cuando venga la más mínima prueba tú vas a salir corriendo. Y aquí nos está hablando de pruebas en la iglesia. Hijo de esta casa, ¿cómo reaccionas ante esas pruebas? ¿Cómo reaccionas cuando el pastor te dice, ¿sabes qué, iglesia? Nos tenemos que mover. Empieza la queja de, ay no, ya nos vamos a ir a otro lugar más lejos. Ya nos vamos a ir a un lugar donde no hay aires. Y ahorita en junio, pastor, ¿cómo se le ocurre, pastor? No. El hijo que tiene el cimiento bien fundado le dice, pastor, ¿a dónde llevo las sillas? Pastor, ¿a dónde hay que llevar el sonido? Pastor, ¿a dónde hay que llevar a la gente? Pastor, ¿cuánto hay que poner para el aire? Pastor, ¿qué necesitamos para que esta iglesia vuelva a resurgir? ¿Qué necesitamos? Esa es la persona, esas son las personas que tienen este fundamento. Hoy te voy a hablar también acerca de 3 cosas que amenazan la fe, 3 cosas que hacen que tu cimiento se mueva. Pero si tú estás en la roca, el cimiento se va a mover. Es como la palmera. ¿Cuántos han visto una palmera que viene? El viento se dobla y parece que ahí se va a quedar, parece que ya no se va a levantar y de repente se levanta. Así eres tú cuando estás en la roca, cuando estás en Cristo. En eso te conviertes, en una palmera. No importa las veces que el enemigo me golpee, yo estoy segura que el Señor está conmigo. No importa cuántas veces venga la prueba, no importa cuántas veces mi esposo se ponga en mi contra, no importa cuántas veces yo vea a mi hijo que no quiere nada con Dios, porque yo creo en sus promesas. Porque cuando mi fundamento es Cristo, yo me aferro a sus palabras, yo me aferro a sus promesas, que dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Ese es tener el fundamento. Yo estoy congregando en la iglesia El Rey de Gloria Progreso. En esa iglesia pues estamos mis hijas y yo. Yo estoy casada, pero mi esposo pues no va a la iglesia, no se congrega. Y yo le decía, Señor, yo te quiero servir. Señor, yo no quiero que ese sea un impedimento para que yo ponga ese fundamento y empiece a crecer, porque yo quiero crecer. Y a mí me sorprende cómo antes él no quería que le hablara nada de Dios, él no quería saber nada. Y a mí me sorprende cómo hoy antes de predicar él me dice, te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien porque tú estás con el Señor. Porque hoy sus palabras son Dios te bendiga. Porque hoy sus palabras son gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque no me dejé derribar. Cuando yo llegaba de la iglesia él estaba enojado. Porque no dejé que mi fundamento se moviera. Cuando yo llegaba y me decía, pues que te haga ya el pastor una casa, que te haga un cuartito para que te quedes allá a dormir. No me derribó, yo seguí, yo caminé, yo le creí y hoy puedo ver ese fruto. Posiblemente aún no lo veo ahí, pero en lo espiritual yo sé que el Señor está trabajando. Yo sé que el Señor está haciendo algo poderoso porque su palabra dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. La primer causa o lo primero por lo que nosotros podemos ser movidos es por el miedo a los cambios. Normalmente el miedo nos paraliza y no nos permite avanzar.
Cuando sentimos miedo a lo que sea, nos paralizamos. Yo recuerdo que mi hija, la más grande, va a cumplir 18 y yo la mando a la tienda porque está ahí cerca de la casa. Entonces me dice, oye mamá, ¿qué crees que me pasó? Yo, ¿qué pasó, hija? Es que cuando venía de la tienda, un carro se paró enseguida de mí, me dice. Y me dio miedo, me asusté. Y yo, ¿qué hiciste? Pues nada, ahí me quedé parada, me paralicé. Y yo, pero es que yo te he dicho que corras, si ves algo que no te gusta, corre, regrésate a la tienda. Yo pensé que estaba preparada para eso, pero no, mamá, porque me paralicé y no supe qué hacer, me dijo. Entonces ahí vemos cómo el miedo por diferentes circunstancias te paraliza. Lo podemos ver en Mateo 14, 28 al 30. Te voy a parafrasear. Como Pedro caminó sobre las aguas, sobre las aguas. Él le dijo al Señor que él quería ir con él y el Señor le dice, ven. Y él no se fija en lo que hay, su mirada era Cristo y era que él quería llegar a él. Él baja de la barca y empieza a caminar, pero su mirada era Cristo. Cuando él empieza a sentir el viento, cuando él empieza a verse caminando en las aguas, ¿qué dice? ¿Qué estoy haciendo? Y empieza la duda, me voy a hundir y yo no puedo caminar y es imposible que yo ande por aquí y cómo lo voy a hacer si yo soy hombre, si yo no puedo caminar. Y empieza todo lo negativo. ¿Y qué pasa? Se hundió por miedo, se hundió por ese miedo a ver que había más allá. Se hundió por ese miedo que lo paralizó. Él empezó a ver las circunstancias, que había viento, que el agua estaba ahí, era el mar. Imagínate si tú lo ves de la orilla y se ve inmenso. Yo me puedo imaginar que ellos estaban en medio de ese mar. Ellos, donde él volteara había agua. En donde él volteaba decía, si me voy para acá me hundo, si me voy para acá también. La duda, el miedo fue lo que le hizo hundirse. Muchas veces así estamos nosotros. Y los cambios en todo, no únicamente me refiero a un cambio dentro de la iglesia, un cambio en las finanzas. Si te corren del trabajo, tú te paralizas y ¿qué voy a hacer? Ya no tengo dinero, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Y empiezas porque te da miedo emprender, porque te da miedo tomar esa palabra que dice que el Señor me va a proveer. Porque te empiezas a ver la luz, el agua, el internet, el cable, la escuela de mis hijos, el Uber, y empiezas y te paralizas y no te das el tiempo de ver, a ver, ¿qué sé hacer? ¿Puedo poner un negocio? ¿De qué? ¿Qué necesito para emprender? Tú no ves nada de eso, tú solamente ves ruina, fracaso y no voy a tener y no voy a poder y así te la llevas. En la familia es igual. En la familia, si tú haces un pequeño cambio con tus hijos, no, mi hijo se va a enojar. No, si le digo a mi hijo que hoy no se acueste aquí, que se acueste acá, se va a enojar. Y aunque sea un cambio para bien, ¿qué te detiene ese miedo? Así que yo te animo a que no lo pienses, no veas lo natural. Como ahorita lo decían en la ofrenda, no veas la cartera, no veas si tienes o no tienes en la cuenta. Fíjate qué promesa de Dios hay para ti y tu familia. Fíjate qué promesa está escrita, porque dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, si Él lo dejó aquí escrito, es porque Él lo va a cumplir. Otra de las cosas que nos mueven es la presión de opiniones ajenas. No sé si solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero vas con tu familia, haces algo y te dicen, y eso que eres cristiana. Y eso que no sales de la iglesia. A mí cuando se enteraron que era líder de ahí, y eso que eres líder. Y ya empiezan a decirte, y lo más sorprendente es que tu propia familia lo hace. Lo hacen dentro de casa. Es dentro de casa donde están estas opiniones, donde no conocen tal vez lo que tú llevas dentro, donde ellos nunca estuvieron cuando estabas triste, donde ellos nunca estuvieron cuando te sentías solo, y hoy que te ven cambiado, hoy que te ven transformado, no te puedes equivocar. Ellos creen que al venir a la iglesia somos los ángeles de Jehová y los más ungidos y ya no me puedo equivocar en nada. No. Pero eso nos mueve. ¿Por qué? Porque mueve nuestras emociones.
porque nos sentimos tristes, decepcionados, porque yo así me sentía cuando mi esposo me criticaba, me decía, juzgaba cada cosa que yo hacía fuera de la iglesia. Entonces eso era fácil para que yo dijera, ya no voy a volver. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? Si de todas maneras mi esposo, con quien vivo, con quien duermo, me cuestiona, me juzga, me critica. Eso es algo que también fácilmente nos mueve, fácilmente te va a sacar del propósito que Dios tiene para ti como iglesia, como persona. Cuando empezamos a oír a los demás, qué hipócrita eres. Así, antes hacías esto, antes te la pasabas haciendo en los bailes, deshaciendo, y ahora sí, ya muy cristiano, ya no haces eso. Entonces, aprendamos a cerrar los oídos a esas personas. Aprendamos a que no te mueva, a que sea tu convicción la que te mantenga firme, que sea tu convicción la que te haga quedarte dentro de la iglesia, que sea la convicción la que te haga ir más allá de lo que tú estás viendo, que empieces a creer las promesas de Dios para esta iglesia, para tu familia. Amén. Qué avivado está el culto, pastores. A mí me dijeron que aquí gritaban, brincaban pero el Señor tiene que hablar. Hay veces que no nos gusta, pero recordemos que la palabra de Dios viene a alinearnos, viene a traer juicio. Entonces, gócese, hermano, gócese. No sienta que hace calor, usted sienta que es el fuego del Espíritu Santo que está aquí en este lugar. No se distraiga por eso. El pecado. Cuando nosotros hacemos algo mal, nuestros cimientos se van desgastando. Es como el agua. Cuando nosotros volvemos al cimiento natural, volvemos a un cimiento de una casa. Cuando hay una fuga interna, que tú no la ves, tú no ves que está saliendo agua, pero empiezas a ver cómo ese cimiento se va desgastando, cómo el cemento, el yeso, lo que vaya teniendo se va cayendo, se va cayendo. ¿Por qué? Por la humedad. La humedad le está dañando. El pecado así trabaja con nosotros. El pecado nos habla al oído y dice, no está mal. No está mal, hombre, el pastor no te está viendo. Ay, hombre, baila una. Al cabo ya mañana vas a la iglesia y no le cuentes a nadie. Bloquea al pastor de tus estados. Y así no se va a dar cuenta. Ay. Y nos va desgastando poco a poco, sin que te des cuenta. Ya cuando tú quieras reaccionar, el pecado te va a tener atado. El pecado te va a hacer esa atadura que difícilmente vas a poder cortar. La puedes cortar porque Cristo todo lo puede, pero es más difícil levantarte. Es más difícil, te cuesta más trabajo llegar al nivel que tú tenías antes de hacer eso. Es como esa gotera que te va consumiendo, te va consumiendo, te va consumiendo. Entonces, eso puede hacer que tu cimiento se mueva. No se va a caer. Si tu cimiento está en la roca, no se va a caer. Pero imagínate que estás en la arena. El pastor te puede ver y dice, wow, mi hijo no falta, siempre está aquí en los cultos, y por fuera te ve como ese cimiento fuerte, pero por dentro tienes esa gotera que va desgastando la tierra, que va desgastando. ¿Y qué va a pasar? Se va a derrumbar, se va a caer, va a terminar en ruinas. ¿Cuántos saben que para levantar las ruinas de una casa se puede? Sí se puede, pero cuesta trabajo. ¿Por qué? Primero hay que limpiar, hay que sacar el escombro, hay que dejar el terreno listo para volver a construir. En lo espiritual pasa lo mismo. Hay que liberar, hay que sanar, hay que romper toda estructura. Y empiezan, de lo que ya había salido, vuelves a lo mismo. Vuelves nuevamente a empezar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo te animo a que no hay pecado pequeño, no hay pecado que tú digas, como yo les decía, pues yo no mato, pero pues a lo mejor se hablaba mal de la vecina y el Señor me iba a juzgar igual. Entonces, por muy mínimo que tú lo veas, que tú digas, no va a pasar nada, aviéntatela, hombre, una vez nomás. No, tú dile al pecado no.
que tu cimiento, que la roca te ayude a mantenerte firme. Y tú me puedes preguntar, líder, ¿y cómo me mantengo firme? Si cuando no me llueve me llovizna, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Para que no, yo quiero tener ese simiente, yo quiero afirmarme en el Señor, yo quiero afirmarme con esta iglesia, yo quiero afirmarme con mis pastores. ¿Cómo le hago? Punto número 1, cimientos de justicia y verdad. Salmos 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de ti. Esto representa la rectitud y la equidad absoluta del carácter de Dios. Son las bases inamovibles de su dominio y su gobierno. Cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es verdad. Cuando nosotros caminamos en esa verdad, representa que tenemos rectitud y equilibrio en el carácter de Dios. Tú, si te mantienes pegado a la palabra, si te mantienes constantemente en comunión con Dios, es una manera en la que tú vas a empezar a caminar y a poner esos cimientos primeramente de justicia y verdad. La palabra de Dios también nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si nosotros ponemos principalmente ese fundamento, vas bien. Ahí van tus cimientos, lo estás haciendo bien. Siguiente punto, el lenguaje de fe. Hablemos en fe. La Biblia nos exhorta a estar firmes e inmutables aún en las pruebas. Como les decía ahorita, estás en una prueba y ¿qué haces? Ay, Señor, ¿por qué otra vez yo? No, Señor, ya cambia de guerrero, ¿verdad? Decimos, creemos que se oye muy espiritual y no lo es. Señor, ya suéltame. Ay, el pastor otra vez quiere que vayamos, que movamos, que hagamos. No, el pastor, ¿qué cree? Que no tengo familia. ¿Qué cree? Que mañana no me voy a levantar temprano. Y empezamos con la queja, cuando el lenguaje de fe es decir: sí, aquí estoy. Como dice su palabra, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir en esta hora: heme aquí, Señor, envíame a mí? Pero es sin quejas. Aun cuando vayas caminando, no murmures. Cuando vayas caminando, no hables en contra de tus pastores. Amén. Cuando nosotros aprendemos a usar este lenguaje de fe, la atmósfera cambia. Y como lo decía ahorita el pastor, las circunstancias te llevan a estar triste, te llevan a decir: híjole, yo creo que ahora sí no la voy a hacer. Pero la fe, el Señor, ¿qué hace? ¡Ey, levántate! ¡Ey, levántate, porque cosas grandes hay para remanente! ¡Ey, levántate, porque esta circunstancia que estás viviendo ahorita es algo temporal! Porque vas a ver mi gloria, porque la gloria de Dios va a inundar esta casa de gran manera, que van a ser reconocidos aquí en Hermosillo, que va a ser una iglesia grande, que va a ser una iglesia llena de la presencia de Dios. Tus emociones, tu carne te dice: no vas a poder. Y tu lenguaje de fe te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu lenguaje dice: estás solo, nadie te quiere. Y tu fe te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y así empiezas. El enemigo te va a tirar dardos. El enemigo siempre, mira, está trabajando aquí. Él no se te va a aparecer en la noche cuando tú vayas caminando, y no, siempre está aquí. Y tenemos, recuerdo la prédica de mentora Judith, cuando me tocó venir con ella, que hablaba de las fortalezas, que hablaba de la mente, que siempre tenemos un pensamiento. Y constantemente, si nosotros nos analizamos, ese pensamiento es de queja. Constantemente. Empieza a cambiarlo. Empieza a decirle: Señor, gracias.
Gracias, Señor, a lo mejor no entiendo el proceso, pero yo sé que estás trabajando con mi carácter. Señor, gracias porque me duele, pero tú estás formando una mujer, un hombre con carácter, una mujer, un hombre posicionado en el cimiento que es Cristo Jesús. Señor, no lo entiendo, pero dime qué quieres que aprenda. Cuando empiezas a cambiar, y te lo digo porque yo lo hice. No te estoy diciendo que a mí nunca me vienen pensamientos, no. Yo tengo pensamientos negativos igual que tú, igual que todos. Pero cuando empiezas a cambiarlo por ese lenguaje de fe, algo sucede. Y sí, al principio, ay, Señor, me duele, pero dime qué quieres que aprenda. Cuando tú dices esas palabras, parece algo ¿y qué va a hacer el Señor? De verdad te cambia la perspectiva de cómo tú estás viendo la situación. La situación va a seguir ahí, no se va a ir, porque los procesos nos forman, los procesos nos enseñan, los procesos forman carácter dentro de nosotros y necesitamos el carácter de Dios para hacer ese cimiento fuerte. Ese cimiento que va a sostener la obra de Dios. Entonces yo te animo y te reto de verdad a que empieces a analizar qué estás pensando. ¿Qué hay? Una vez nos ponían una actividad, un ejercicio y nos decía para que veas qué tan grande es la queja que llevas todo el día. Te vas a poner una pulsera, decía, en la mano. Y cuando venga un pensamiento de queja, te la vas a cambiar para acá. Y así, constantemente te tenías, cada que pensaras algo negativo o te quejaras, tú tenías que cambiar la pulsera. Y de verdad que yo decía, Señor, y yo sé que va a haber quien se queje porque se tiene que cambiar la pulsera. ¿Verdad? Ya me quejé, ay, me tengo que cambiar la pulsera. Ya me quejé, ay, ahora me la tengo que pasar para... Y todo el tiempo, así no la llevamos. ¿Qué no me diste, Señor? Señor, ¿por qué no me diste si lloré por esa casa? ¿Por qué no me la diste? Y agradeces. En algún momento te has detenido a agradecer, Señor, gracias por lo que tengo. Señor, ¿por qué no nos das ese local grande, con aire, con todo lo que teníamos cuando no batallábamos? ¿Le has agradecido por esto que tienes hoy? ¿Le has agradecido? Porque de estar en un lugar, yo vi que estaban en el patio de una casa, creo, a estar en este lugar, ¿le has agradecido o solo te has quejado? Ay, es que hace mucho calor. Pastor, no voy a ir a la reunión porque hace mucho calor y me ando queriendo deshidratar, pastor. Ay, pero al trabajo sí vas. Al trabajo no puedes faltar porque te descuentan. Y luego, ¿qué vas a hacer si no te va a quedar nada? Ay, y miren que hace mucho calor porque ya no hay aire y hay mucha gente. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te quejas y le dices, pastor, ay, pastor, pues debería de hacer algo. La obra no es del pastor, la obra es de todos. El pastor lo llamó, el Señor llamó a los pastores para administrar la obra, pero nos llamó a todos nosotros a ser el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para sostenerlos a ellos. ¿Para qué? Para que cuando ellos den una instrucción, nosotros la sigamos, sin quejarte a medio camino, sin quejarte ahí por el grupo de WhatsApp que hay donde no están los pastores. El Señor está hablando. Entonces, no, cambiemos ese lenguaje, cambiemos nuestros pensamientos y empecemos a hablar fe. Cuando un pensamiento venga, tú defiéndete con la palabra. Recordemos que Él nos dejó como espada la palabra, esa palabra que nos trae verdad. Es que tus hijos nunca van a cambiar, es que tu marido nunca va a ir a la iglesia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No me dice cuándo, no me dice en cuánto tiempo lo va a hacer, pero me dice que lo va a hacer. Y con eso me basta a mí para decirle, yo me sostengo de tu palabra. Primera de Corintios 15:58, estad firmes, constante, abundando siempre en la obra del Señor.
la Biblia también nos enseña que el lenguaje tiene un gran peso espiritual. Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y poder de muerte. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando vida? ¿Estás hablando abundancia? ¿O estás hablando escasez? ¿Estás hablando derrota? Es que no voy a poder. No, pastor, es que ahí no vamos a poder. No, pastor, la gente no va a ir. No, pastor, es que ahí donde estábamos estaba bien. No, y empiezas, todo es negativo. Nada va a pasar porque no. Y no, aprendamos a confiar en Él, aprendamos a hablar bendición, como ahorita lo decía su pastor, esta iglesia, nos vamos a ir de aquí, y él lo decía en 4 meses, es antes, ustedes en 1, en 2 meses, ¿por qué? Porque no caben en este lugar, no es porque no haya aire, no es porque no esté cómodo, simplemente porque ya no caben. Y la obra de Dios va a crecer. Y ustedes van a caminar en fe y en obediencia. Lo que hay en los padres, en nuestros padres espirituales de casa, está sobre ustedes. Van a empezar a comprar sin dinero. ¿Por qué? Porque el que los llamó los va a proveer. No solo dentro de la iglesia, los va a proveer también en su familia, su economía, sus finanzas. Todo lo que ustedes se emprendan va a prosperar. Lo que unos hacen en años, ustedes los van a hacer en meses, porque están dentro de esa cobertura, porque han sabido honrar, porque son hijos de honra, porque son hijos fieles. Porque cuando ha venido la murmuración, ustedes han estado firmes, porque sus cimientos están puestos en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Otra cosa que también te va a ayudar a poner ese cimiento en la roca es tener un corazón sin doblez. Primera de Corintios 12:36 nos describe cómo el ejército del rey David estaba dispuesto a pelear sin doblez de corazón. Quiere decir que lo hacían con integridad, con un corazón sincero y sobre todo una entrega total a Dios, en lugar de tener intenciones divididas o engañosas. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe con qué intención te estás acercando. El Señor sabe con qué intención has venido a esta casa. Y va a salir a la luz. Si lo que tú estás tramando es algo que viene aliado en contra del enemigo, lamento decirte que vas a salir por esa puerta. ¿Por qué? Porque todo sale a la luz. Porque el Señor viene y revela aquella intención más oculta del corazón. Tal vez tú dices, no, pues nadie se va a dar cuenta, nadie, como me ven bien por fuera, pues todo está bien, pero el Señor sí lo ve. El Señor ve si hay un corazón sincero dentro de esta congregación. Pero primeramente créanme que se los vio a sus pastores, porque muchas veces creemos, no, pues es que nada más me dicen a mí, porque y el pastor también los analizó a ellos. También antes de posicionarlos en este lugar, fueron analizados por Dios. ¿Con qué intención se acercaban al apóstol? ¿Con qué intención se acercaban a casa? Y cuando el Señor ve que es un corazón sincero, que es un corazón sin doblez, Él les empieza a añadir. Él les empieza a dar. Y aunque el enemigo ha querido destruir, aunque el enemigo ha venido a sacudirlos y a veces se sienten como la palmera, que ya voy para acá y ya casi toco el piso, pero me levanto y voy para acá y casi vuelvo a tocar. Pero el Señor los ha sostenido y los va a seguir sosteniendo porque tienen un corazón dispuesto, porque tienen un corazón enseñable, porque tienen un corazón y han aprendido de la paternidad espiritual. Han aprendido que cuando tú honras, el Señor te honra. De la misma manera, iglesia, aprendamos a tener ese corazón dispuesto, ese corazón sin mancha, ese corazón sin una dobladura que me dice, haz esto a escondidas, al cabo no se van a dar cuenta. Ay, hombre, da el 5%, no es el diezmo, es mucho. El Señor lo ve. Tus pastores no saben tal vez cuánto ganan, no saben en dónde trabajas, pero el Señor sí. Para el Señor no hay nada oculto. Debemos de tener
un compromiso inquebrantable. Esto nos habla de una dedicación firme y duradera. Se caracteriza por una lealtad absoluta que no se rompe o se debilita ante la adversidad. Iglesia, comprométete. Primeramente con Dios. Comprométete a seguir sus mandamientos. Comprométete a ser esa persona recta, esa persona leal. Pero también comprométete con esta casa. Comprométete con la visión que hay en casa. Comprométete con esa visión que el Señor les ha dado a tus pastores. No te fijes en la cantidad. Fíjate en lo que va a venir después. Ahorita te leí que eres ese remanente del cual van a surgir esos cimientos. Atrévete a creerle a Dios. Y así como tus pastores han creído y quieren caminar y van abriendo paso para que ustedes vengan detrás de ellos, que no volteen y vean que están solos. Líderes, acérquense a sus pastores. Todo lo que hagan, háganlo bajo supervisión de sus pastores. No porque eres líder, eres el más ungido de Jehová. No porque tal vez hayas dado una palabra profética, eres más que los pastores. No, sujétate a ellos, porque grande es la bendición para aquel que se sujeta, para aquel que honra, para aquel que está con ustedes. Muchas veces queremos una palabra profética y allá la andamos buscando. Va a haber un congreso acá, ahí voy. Va a haber una predicación con un profeta, voy a ir. Tienen profeta en casa. Tienen profeta en casa. Hónrenla, honren el manto. Se los voy a decir así porque el Señor habla y el Señor lo dice. No es la Daniela, no es el Abraham, es la profeta Daniela, es el pastor Abraham. Hónrenlos. Algo que yo aprendí, vamos a dárselo fuerte al Espíritu Santo. Algo que yo aprendí en casa es que cuando honras un manto, el manto cae sobre ti. Cuando tú empiezas a ver lo humano, ves los errores, ves el desánimo, ves las circunstancias por las que están pasando. Pero cuando tú ves el manto que ellos dos cargan, ves bendición, ves abundancia, ves fidelidad, ves honra, ves amor, ves obediencia. Cuando tú aprendes a honrar el manto viene sobre ti. La palabra profética viene sobre ti. No necesitas andarla correteando allá afuera, porque aquí está tu profeta. No necesitas buscar consejería en otros lados. No necesitas mandarle mensaje a otro pastor, porque aquí están los tuyos. Amén. Qué cara de avivamiento. Estar firmes no significa ausencia de problemas, sino una estabilidad que viene de una vida recta delante de Dios. Te decía ahorita, el que tú estés firme, el que tú estés cerca del Señor no te garantiza que nada te va a pasar, porque la palabra de Dios también dice que Él será escudo en la batalla, no dice de la batalla. Si Él dijera de, me dice que me va a librar de todo lo que quiera venir. No, dice en. ¿Qué dice? Que cuando tú estés dentro del proceso, Él va a estar contigo. Su palabra dice, pasarás por el fuego y no te quemarás. Vas a pasar por el proceso, pero no vas a morir. Vas a pasar por el proceso, pero no es para destruirte, es para crecer en carácter. Y termino diciéndote, el mundo tiembla, pero tú puedes ser esa columna que no se mueve si tu cimiento está sobre la roca que es Cristo.
No sé cuántos pueden tomar esa palabra y decir, yo voy a hacer ese cimiento, aunque el mundo tiemble, aunque todo a mi alrededor se esté derribando. Yo me voy a parar a hacer ese cimiento que sostiene la obra. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo y ponte sobre tus pies.